Voy a leer el libro salvaje, capítulo primero, la separación. Voy a contar lo que ocurrió cuando yo tenía 13 años. Es algo que no he podido olvidar, como si la historia me tuviera tomado del cuello. Puede sonar extraño, pero incluso siento las manos de la historia sobre mí, una sensación tan precisa que hasta sé que se trata de manos con guantes. Mientras la historia sea un secreto, me tendrá prisionero. Ahora que comienzo a escribir, experimento un ligero alivio. Las manos de la historia siguen sobre mí, pero un dedo ya se ha soltado, como una promesa de que estaré libre cuando termine. Todo empezó con un olor a puré de papa. Mi madre hacía puré cuando tenía algo de qué quejarse o estaba de mal humor. Trituraba las papas con más esfuerzo de lo necesario, con verdadera furia. Esto le ayudaba a relajarse. A mí siempre me ha gustado el puré de papa, aunque en mi casa estuviera a sabor a problemas. Aquella tarde, en cuanto olí el vapor que salía de la cocina, fui a ver cómo estaban las cosas. Mi madre no advirtió mi presencia. Lloraba en silencio. Yo hubiera hecho cualquier cosa porque volviera a ser la mujer sonriente que adoraba, pero no sabía que podía darle alegría. A partir de ese momento, la oí sollozar en las noches. Me había dado por despertar a horas raras. De chico dormía de un tirón, pero a los 13 empecé a tener el sueño escarlata, una pesadilla que regresó una y otra vez. Me encontraba en un pasillo largo, húmedo y oscuro. Al fondo se agitaba la luz de una flama. Caminaba hacia ahí. Entonces me daba cuenta de que estaba dentro de un castillo. Mis pasos resonaban en la oscuridad y esto me hacía saber que llevaba botas de hierro. Era un soldado con armadura. Debía rescatar a alguien al final del castillo. Ahí lloraban. Tenía voz de mujer, una voz agradable y muy triste. Yo caminaba hacia ese sonido durante un tiempo exagerado, pues el pasillo parecía alargarse con mis pasos. Finalmente entraba en un cuarto de paredes rojas, mi color favorito. En esa época era la escarlata. ¿Cómo me gustaba el sonido de la palabra escarlata? En el sueño no veía a la mujer que lloraba, pero sabía que estaba allí. Antes de dirigirme a ella, me acerqué a una pared, hipnotizado con el color escarlata. Solo entonces me daba cuenta de que la superficie era líquida. Nadie había pintado esos muros. Ponía mis manos en la superficie y la sangre escurría entre mis dedos. En ese momento despertaba muerto de miedo. Encendí la luz, miraba el mapamundi sobre el territorio y el último peluche con el que a veces dormía. Si alguien me hubiera dicho a los 13 que yo era un niño, me hubiera puesto furioso. Yo me sentía como un hombre joven. Mi conejo de peluche estaba ahí porque le tenía cariño. Pero podía dormir sin él y podía defenderme solo. Ni siquiera cuando tenía el sueño escarlata me lo llevaba a la cama. El conejo me miraba desde un rincón, con un ojo más abajo que el otro. No le podía ayudar, pero pasaba mucho tiempo antes de que pudiera volverme a dormir. En las noches de pesadilla, despertaba con mucha sed. Si ya me había acabado el agua que mi madre colocaba en el buró, no me atrevía a ir a la cocina, como si ese fuera el lugar del sueño escarlata. Entonces, trataba de distraerme con los países del mapamundi. Mi favorito era australiano. Pintaba de color de un chicle bomba. Mis 3 animales preferidos eran australianos: el koala, el canguro y el ornitorrinco. Lo que más me gustaba de los koalas era la forma en que se sostenían de los árboles. Me abrazaba a la almohada como si fuera un koala, hasta quedarme dormido con la luz encendida. Tal vez porque estaba creciendo se me ocurrían cosas de terror. A mis amigos del colegio les gustaban las historias de fantasmas y vampiros. A mí no me gustaban, pero me tenía ese sueño terrible. Una noche desperté, aún más sobresaltado, prendí la luz y vi las manos tenebrosas como si estuvieran manchadas de sangre. Solo tenía las marcas de tinta con las que había vuelto del colegio. Vi el mapamundi y antes de que pudiera pensar en los países lejanos, oí un sollozo. Venía del pasillo y tenía el sueño inconfundible de mi madre. Esta vez me atreví a salir.
El llanto era importante más que mi pesadilla y caminé descalzo al cuarto de mis padres. Ellos dormían en camas separadas, las cortinas estaban abiertas y la luz de la luna entraba al cuarto. Sobre la cama de mi padre, que era la más próxima a la ventana. He visto muchas camas desde entonces, pero ninguna me había impresionado de ese modo. Mi padre no estaba allí. Mamá lloraba con los ojos cerrados. No se dio cuenta de que yo estaba en el cuarto. Fui a la cama de mi padre, la abrí y me metí ahí. Respiré un olor delicioso, a cuero y loción, y me quedé dormido en el acto. Nunca descansé mejor que esa noche. Al día siguiente, ella no le gustó verme dormido en la cama de mi padre. Le dije que era un sonámbulo y que había llegado ahí sin saberlo. Lo que me faltaba, exclamó mi madre, un hijo sonámbulo. En el camino a la escuela, mi hermana Carmen se burló de mí porque caminaba dormido. Luego me preguntó si le podía enseñar a ser sonámbula. ¿Cómo se llama el club?, me preguntó Carmen. El Club de las Sombras, se me ocurrió de pronto. ¿Y yo puedo entrar? Aún tienes que superar varias pruebas, le contesté. Carmen me pidió que una noche la despertara para llevarla al club. Preocupada de que yo fuera sonámbulo, mamá habló con su amiga Ruth. Cuando regresé del colegio, mi madre hablaba por teléfono con Ruth. Fui a dejar mi mochila al cuarto, hice pipí, me lavé las manos, me dirigí a la cocina, de donde salía ese olor estupendo que, sin embargo, siempre tenía problemas. Me detuve en la puerta y vi a mi madre llorar en silencio. Luego hice la pregunta que había repasado 1000 veces en la escuela. ¿Dónde está papá? Ella me vio a través de las lágrimas, sonrió como si yo fuera un paisaje bueno y estropeado. Tenemos que hablar. Fue su respuesta, pero no dijo nada. Siguió plasmada en aplastar las papas. Encendió un cigarro, fumó de manera confusa y la ceniza cayó sobre el puré. Yo me quedé como una estatua hasta que ella me dijo: tu padre va a vivir un tiempo fuera de la casa, rentó un estudio, tiene mucho trabajo y nosotros hacemos demasiado ruido. Cuando termine ese trabajo se va a ir a París a construir un puente. Algo me hizo pensar que mi padre no iba a volver nunca a la cama que vi bajo la luz de la luna. Mi madre se arrodilló y me abrazó. Nunca me había abrazado así, arrodillada en el piso. No te va a pasar nada, Juanito, me dijo. Cada vez que me decía Juanito, sucedía algo terrible. No era un nombre de cariño, sino un nombre de crisis. El puré de papa de los nombres. No me preocupaba que me pasara algo a mí, sino que le pasara algo a ella. Quería que sonriera como cuando pensaba por mí al colegio y yo sabía que era la más guapa de todas las madres. No te preocupes, contesté. Yo estoy contigo. Fue lo peor que pude haberle dicho. Lloró más que nunca y me abrazó con muchísima fuerza hasta que el puré de papa con ceniza se quemó en la estufa.